Hola, soy Brittany Yunda del Grupo 10 con el tema microorganismos como herramientas. A continuación, mis compañeros les van a hablar un poco más sobre el tema a tratar. Los microorganismos son organismos diminutos para ser vistos individualmente a simple vista, deben verse con la ayuda de un microscopio. Aunque los microorganismos más abundantes son las bacterias, los microbios también incluyen virus, hongos, tales como la levadura y moho, algas y organismos unicelulares llamados protozoos. Las bacterias han existido en la Tierra durante más de 3.500 años y estos superan en gran medida a los humanos. Se ha estimado que los microbios constituyen más del 50% de la materia viva en la Tierra. Sin embargo, menos del 1% de todas las bacterias han sido identificadas, cultivadas y estudiadas en el laboratorio. Estamos literalmente rodeados de bacterias. Estas viven en nuestra piel, en nuestra boca y en nuestros intestinos. Están en el aire y prácticamente toda la superficie que tocamos. Las bacterias también se han adaptado a vivir en algunos de los ambientes más duros del planeta, tales como los paquetes polares, desiertos, aguas termales hirvientes y bajo una presión extraordinariamente alta en los respiraderos de aguas profundas a kilómetros bajo de la superficie del océano. Mucho antes del desarrollo de la tecnología de clonación de genes, los humanos usaban los microbios en la biotecnología. La biotecnología microbiana es un campo dinámico que está produciendo muchas aplicaciones nuevas con el desarrollo continuo de los medicamentos, para poder así combatir enfermedades infecciosas, y el uso de microbios como robots para administrar medicamentos son temas que deben vigilarse. Antes de que se pueda considerar las muchas aplicaciones de la biotecnología microbiana, es importante destacar que los microorganismos se pueden distinguir de las células vegetales y animales. También debemos recordar que las células se pueden dividir en eucariotas o procariotas, dependiendo de la presencia o ausencia del núcleo que contiene el ADN de la célula. Las células eucariotas incluyen células vegetales y células animales, como hongos, algas marinas y organismos unicelulares llamados protozoos. A diferencia de las células eucariotas, las células procariotas no tienen la mayoría de los orgánulos unidos a las membranas, incluyendo el núcleo. Las procariotas incluyen dominios, tipos de taxonomía, reinos, bacterias y arqueas. La estructura celular de los microorganismos es importante para determinar dónde crecerán y cómo se pueden utilizar en la biotecnología. El ADN no está contenido dentro de un núcleo y normalmente consta de un solo cromosoma circular que carece de proteínas. Organismos, ya sea en su estado natural o genéticamente modificados, han servido como herramientas para la civilización humana, para la fabricación de alimentos o más recientemente para la investigación en biología molecular. Las primeras moléculas aisladas por este tipo de investigaciones se basan en ADN para crear enzimas. En la industria de la biotecnología, las aplicaciones o los procesos más importantes son el TAC, que es una enzima termostable que se utiliza para la PCR. Esta enzima fue aislada de fuentes termales. Otra importante es la industria ganadera, en la cual se utiliza una enzima llamada celulasa E. coli, la cual se utiliza para hacer más asimilable la comida de los animales, ya que es capaz de degradar la celulosa de las plantas. Los usos de vida cotidiana en todos nosotros son el pan, el yogur, el queso y el vino, la cerveza y algunos otros licores. Entonces usan hongos para producir la fermentación, en el caso de los panes, la levadura para hacer que generen burbujas de dióxido de carbono. Gracias. La fermentación es un proceso microbiano importante que produce muchos productos alimenticios y bebidas. Muchos microbios viven en estas áreas donde el oxígeno es escaso o está ausente, como los intestinos de los animales, las aguas profundas o el suelo.
Debido a que estos organismos sobreviven sin oxígeno, han desarrollado la capacidad de obtener energía de los azúcares. Recientemente se han generado anticuerpos humanos recombinantes productores de la levadura. La levadura son microbios eucariotas unicelulares que pertenecen al reino Fungi. Las levaduras contienen varios orgánulos encerrados en una membrana en el citoplasma, un citoesqueleto y estructuras cromosómicas similares a los cromosomas humanos. Una de las primeras aplicaciones de los microorganismos es la elaboración de la cerveza. Los arqueólogos han descubierto recetas en antiguas tablillas babilónicas del año 4300 a.C. para la elaboración de cerveza con levadura, que es una de las aplicaciones biotecnológicas documentadas más antiguas. Implica la fermentación de la levadura y para su elaboración requiere de microbios. En la fermentación, los electrones del NADH se utilizan para convertir el piruvato en ácido láctico, o también llamado lactato. En la fermentación del alcohol, los electrones del NADH convierten el piruvato en etanol. El NADH se regenera cuando se eliminan los electrones del NADH, o también conocido como nicotinamina adenina dinucleótido, y así transferirlos al piruvato y poder convertir etanol. Es así el paso o el último paso de la fermentación. También se produce dióxido de carbono gaseoso como producto de desecho. A continuación, mediante un experimento casero, voy a mostrar lo que es el proceso de fermentación. Materiales e ingredientes que voy a utilizar son globo, agua caliente, azúcar, levadura, una botella de plástico y un recipiente con agua caliente que más adelante nos ayudará en el proceso de fermentación. Una cucharada de levadura y tomar y el agua caliente. Colocamos el globo en la punta de la botella y mediante movimientos mezclamos los ingredientes y dejamos el proceso durante 15 minutos para así obtener el resultado final. Luego de haber colocado en un recipiente con agua caliente, ¿qué ocurre? La levadura y el azúcar al unirse crean una reacción química que produce dióxido de carbono, que fue liberada en la fermentación del azúcar, lo que hizo que el globo se inflara. Como este gas necesita espacio y dentro de la botella no hay, este se escapa mediante la hinchazón del globo. Así se concluye con éxito el experimento llamado respiración y replicación celular. Muchas gracias. En 1982, esta insulina humana recombatiente llamada Humulin fue el primer producto biotecnológico aprobado para las aplicaciones humanas por la FDA. La insulina fue la primera proteína expresada en bacterias recombinantes aprobado para su uso humano. La insulina tiene dos tipos de cadenas de proteínas A y B, producidas a partir de los genes separados. Para poder producir insulina, los científicos tuvieron que clonar los genes de insulina en plásmidos recombinantes para poder transformar bacterias.
los que les ha permitido producir proteínas de fusión y galinsulina. Las formas purificadas de las cadenas de proteínas A y B de la insulina podrían luego combinarse para poder formar la insulina activa, que es administrada para personas con diabetes para poder controlar sus niveles de azúcar en la sangre. Según los directores de la FDA, las hormonas recombinantes están listas para su uso en pacientes como fármacos inyectables. Además que los antibióticos son sustancias producidas por microbios que inhiben el crecimiento de otros microbios. Gracias.